Estudiantes, bienvenidos a la clase de historia. La historia, como ya lo vimos en el video de bienvenida, es una materia muy importante que hay que estudiar. Pero ya vamos a comenzar en todo caso con el tema número 1, que corresponde a la independencia política de América Latina en el siglo XIX. Como ya sabemos, aquí en América estaba habitada por ciertos grupos indígenas que tenían ya una organización política, económica, social, incluso habían desarrollado cierta tecnología, como por ejemplo las terrazas para sembrar. Eso era parte de la nueva tecnología que tenían los indígenas. O también el uso de los chasquis, ¿no? La construcción de carreteras por zonas geográficas bien difíciles, podríamos decir así, como en la sierra, que es una cordillera. Entonces, construir carreteras era algo un poco complicado, sobre todo para ellos que no tenían herramientas tan elaboradas como ya existían en Europa. Entonces esto es lo que permite que ellos tengan un buen desarrollo, tenían tan buen desarrollo político, social y económico que los incas, perdón, los incas no existía la pobreza. Entonces esto es lo que permite que ellos se desarrollen más y de una manera equitativa y con un tipo de economía, podríamos decir, con tintes comunista equitativo, porque el sistema comunista es que todos deben de recibir por igual las mismas riquezas que da la tierra o que producen ellos, en eso consiste. Entonces es así como ellos aplicaron ese tipo que era como un comunismo primitivo. Luego llegan los españoles y los españoles crean las colonias acá. Ellos venden la idea al mundo entero de que ellos descubrieron América, cuando ya sabemos que no es así, ¿no? Ya América estaba descubierta, estaba habitada. Entonces eso significa de que no la descubrieron, porque descubrir es cuando realmente ellos van a un territorio donde nadie lo ha pisado, nadie ha ido, no hay existencia humana. Sin embargo, ellos ni siquiera le dieron la categoría de seres humanos a los indígenas, sino que los trataron en una categoría que ellos inventaron, menospreciando, desvalorando sus condiciones humanas, ¿no? Y ellos se creyeron la raza superior, los inteligentes, los que tenían la verdad, lo que tenían el contacto con Dios, así se veían y se mostraban. Y ellos fue lo que le vendieron al mundo, patentaron el haber llegado a América y el mundo entero lo vio así. Pero con el tiempo, la historia ya analizado, o sea, se dan cuenta de que en realidad no es así, ¿no? Que ellos realmente vendieron otra cosa. Durante esta colonia hubieron muchísimos abusos, se adueñaron de la tierra de los indígenas, hubo genocidios, ¿no? Pueblos enteros desaparecieron, dice la historia, que muchos pueblos indígenas prefirieron morirse todos, entre ellos mismos, como decir suicidarse, con tal de no sucumbir ante el yugo español. Sin embargo, hubieron también indígenas que se pusieron de parte de los españoles. Eso ha sucedido toda la vida, como podremos decirlo, hay traición en los grupos, ¿no? Eso es lo que sucede siempre. Entonces, bien, durante el siglo XIX la mayoría de los países latinoamericanos se encontraban todavía bajo el yugo español, pero dentro de este siglo lograron su independencia política tras largas e incansables luchas contra las potencias coloniales, principalmente de España y de Portugal.
porque en América Latina, todo lo que es América y parte de Estados Unidos, donde está México, Centroamérica, en el Caribe, la mayoría de estos países son colonias españolas, la mayoría, a excepción de Brasil. Brasil es una colonia portuguesa. En el momento en que ellos empiezan a hacer sus expediciones y regresan a Europa, y toda Europa, como les digo, ellos venden la idea al mundo de que ellos han descubierto un nuevo continente, otros países también deciden venir envían barcos, envían expediciones para conocer y tener la posibilidad de ellos también adueñarse de ciertas tierras en este continente, como fue el caso de Portugal, fue el caso de Francia, el caso de Inglaterra, Holanda. Fueron países que vinieron. Pocos obtuvieron su cometido. En Haití fue una colonia francesa, por eso los haitianos hablan francés, ¿no? Los Estados Unidos fue una colonia inglesa, todos ellos hablan inglés, como vemos, como sabemos. Y al lado entre Brasil y Venezuela, por ahí hay unos países pequeños como Surumay, perdón. Y estos países pequeños tienen otros tipos de colonias. Dentro del Caribe también hay unas islas pequeñitas, que una, por ejemplo, es de Holanda. Entonces, pero en realidad ellos captaron muy pocas tierras, ¿no? Quien se llevó la medalla de ser gran colonizador fue España. España, Inglaterra y Portugal, porque Portugal prácticamente se llevó más de un tercio de América del Sur, porque Brasil es el país más grande de América del Sur. En esta lucha de las independencias, ¿por qué se da? Se da porque en Europa sale un nuevo movimiento, una moda de pensar, una ideología. Eso es un movimiento que tenía ideas de la Ilustración. La Ilustración era un movimiento que promovía la idea de que todos debemos de ser libres, todos tenemos los mismos derechos, todos debemos de respetar la vida ajena, de donde venga y como venga. O sea, esa era la idea que nace casualmente de la Revolución Francesa, porque en la Revolución Francesa se da porque había una gran brecha entre la monarquía, que eran los ricos, y el pueblo. Una gran brecha, inmensa brecha. Entonces el pueblo pasaba mucha hambre, dice la historia que comían hasta ratas, ¿no? De la necesidad que había. Pero sin embargo, la monarquía, la reina se gastaba miles y miles de dinero, hasta en vestidos, nada más en vestidos. Lo que sucede también actualmente, que la historia es cíclica, siempre pasa lo mismo. Entonces, debido a esto es que el pueblo se levanta y se da la Revolución Francesa, y ellos sacan como bandera la idea de que se luchaba por una confraternidad, por una libertad, decían ellos. Y es a ese tipo de libertad la que habla la Ilustración. La Ilustración, como les digo, es un movimiento ideológico. Ahora, por ejemplo, el Ecuador en estos momentos tiene dos movimientos ideológicos, que el uno es la derecha, ¿no? Y el otro es la izquierda socialista progresiva. Entonces, tenemos dos tipos aquí de ideas y de movimientos. Entonces, así mismo es la Ilustración. Es un movimiento de ideas que se da, pero que este movimiento promueve la libertad y promueve promueve el deseo de que todos sean libres, ¿no? Paradójicamente nace en Francia, como les digo, con la Revolución Francesa, parte de Italia, cuando casualmente Francia tenía esclavizado a Haití.
incluso Francia e Inglaterra prestaron dinero, perdón, para que estos países de Latinoamérica como Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, todos ellos se liberen, México también, pues, para que todos estos países tengan dinero para enfrentarse, compren armas y todo, y puedan liberarse del yugo español. Ellos financian, aunque, como les digo, también tenían, pero bueno, Haití es el primer país de América que se libera, que se independiza, porque Haití es una isla que está dividida en dos países, que es República Dominicana y Haití. Entonces, Haití estaba poblada por, lamentablemente es así, se los llama así, se les dice así, negros africanos, que Francia había llevado a esta isla para que ellos produzcan algodón y azúcar. Entonces, ellos en esa isla eran explotados realmente porque no tenían ni siquiera para sus servicios, no tenían absolutamente para nada, no tenían lo básico. Y llega un momento donde ellos ya explotan, muchos eran desvividos, muertos, debido a las extensas horas laborables sobre un sol del Caribe. Entonces, lamentablemente, este tipo de elementos lleva a ellos a que o nuestra vida o seguimos de esclavos. Entonces se organizaron y se independizaron, a pesar de que Francia promovía la Ilustración. Entonces, ¿qué sucede? Que luego de Haití también se independiza de Estados Unidos, aunque Estados Unidos estaba bajo otras condiciones. Unas condiciones totalmente diferentes al resto de América, y que hasta el día de hoy nosotros tenemos esas consecuencias y decimos que América Latina es la parte pobre de América. Los Estados Unidos, Canadá es la parte rica porque ellos fueron colonizados por Inglaterra. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que España trajo un modelo económico que ya estaba caduco, que era el feudalismo. Mientras Inglaterra lleva a Canadá y a los Estados Unidos el capitalismo. Justo era el auge del capitalismo cuando Cristóbal Colón llega a América. Esas expediciones es lo que realmente hace que se desarrolle el capitalismo. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a prestar dinero bajo intereses, y ese préstamo de dinero había que legalizarlo de alguna manera, y se organizan los bancos, y los bancos es lo que desarrolla el capitalismo. Entonces, ¿qué hacían? Ellos le prestaban, el banco le prestaba el capital para que estas expediciones lleguen hasta América, y ellos venían acá y se llevaban el oro, se llevaban otros metales como la plata, y luego regresaban a Europa. No, muchos de ellos perdían todo porque en el camino les caían piratas y los piratas le quitaban absolutamente todo. Pero dentro de lo que se desarrolla estas ideas de independencia, aparecen ciertos personajes importantes como Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo, José Martí, y otros que encabezaban, organizaban y coordinaban, gestionaban, y ellos eran los que realmente conseguían los préstamos para que los criollos puedan tener el dinero para armar el ejército y poder enfrentarse al yugo español, ¿no? El resultado fue la creación de nuevos estados nacionales soberanos, aunque muchos de ellos enfrentaron una inestabilidad política interna, luchas por el poder y la fragmentación territoriales. O sea, prestaron dinero para poder independizarse,
pero esas deudas no se borraron. Entonces, en el momento en que ya son independientes, se crea una nación. Ya no es una colonia, pasa a ser una nación soberana. ¿Qué significa soberana? Nosotros mismos vamos a tomar la decisión de quiénes nos van a gobernar. Nosotros vamos a tomar la decisión sobre qué leyes nos deben de gobernar. Nosotros vamos a tomar la decisión de quiénes nos van a gobernar. Entonces, eso es soberanía. Eso es soberanía. Entonces, la Constitución o los verdaderos nacionalistas defienden la soberanía. Entonces, por ejemplo, en estos momentos el gobierno dice que nos va a lanzar una consulta popular y en esa consulta popular nos va a hacer una pregunta que ya nos hizo sobre si nosotros queremos que dentro del Ecuador existan bases de otros países. ¿Y cuál es la idea contraria? ¿O qué dicen los contrarios? No, es que no debemos aceptar eso porque eso nos quita soberanía. Sí, quita soberanía. ¿Por qué? Porque en el momento en que se le da la base a ese país, por ejemplo, antes teníamos una base en Manta y ellos eran como los dueños de un aeropuerto. Entonces, los ecuatorianos no podían hacer nada dentro de ese aeropuerto. Estas personas que vienen a esa base son personas con inmunidad diplomática. ¿Qué significa eso? Que ellos pueden matar, pueden robar, pueden hacer lo que quieran contra los ecuatorianos y en el territorio ecuatoriano. Y nadie les puede decir nada. La policía no los puede coger presos, la persona no los puede denunciar, nadie los puede demandar. Entonces, eso quita la soberanía. Entonces, es como más o menos como en tu casa, tú invitas a una persona, le das un dormitorio y esa persona se hace dueña de ese dormitorio. Te prohíbe a ti, que tú eres el dueño de tu casa, entrar a ese dormitorio. Y él puede hacer dentro de ese dormitorio lo que quiera, poner una bomba incluso y destruir toda tu casa. Porque él es dueño de esa parte de ese terreno y él tiene soberanía sobre ese terreno. Y tú pierdes tu soberanía. Como que pierdes el derecho a esa parte. Entonces, eso es lo que significa soberanía, ¿no? Pero que quede claro este término, ¿no? Sobre eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se luchó en la independencia, porque los españoles nos quitaron la soberanía. Los españoles se adueñaron de nuestras tierras. Los españoles gobernaban nuestras tierras. Los españoles decidían cómo se hacían los negocios en nuestras tierras. Ellos decidían incluso cómo tenía que ser la vida de los indígenas, que eran los verdaderos dueños de la tierra. Para que quede bien claro, ¿no? Sí está bien claro eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en que nosotros éramos colonia, ¿no?, de España y no teníamos soberanía sobre nuestra propia tierra, España era quien decidía qué se hacía con el oro que salía del Ecuador, qué se hacía con los textiles que los mismos indígenas elaboraban, o qué se hacía con las artesanías que había dentro del país, y otro tipo de minerales, otro tipo de recursos, por ejemplo, la producción de plátano, supongamos, o la producción de cacao. ¿Qué se hacía con eso? Ellos decidían qué era lo que se hacía, a quién le vendían, a cuánto lo vendían, y la mayor parte del dinero se iba a España, porque ellos eran los dueños. Ellos eran los que tenían la soberanía del país, ¿no? Entonces, tras la independencia, los países latinoamericanos quedaron libres, pero económicamente débiles. ¿Por qué? Porque en primer lugar quedaron endeudados con el dinero que les prestaron para las armas, para armar los ejércitos e independizarse. 1. 2. Como era una nación nueva, no tenía contactos para hacer exportaciones e importaciones. ¿Quién les iba a comprar? En cambio, España, ellos mismos ya eran un país que habían manejado este tipo de negociación hace muchos siglos atrás y ellos ya tenían sus propios
decir su cartera de clientes, lo que nosotros no teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué se pudo hacer? Ellos se insertaron en un mercado mundial del siglo XIX bajo un modelo primario de exportación. ¿Eso qué significa? Exportaba materias primas a quien realmente lo podía comprar, pero no eran materiales elaborados ni manufacturados. O sea, nosotros exportábamos, y eso sucede hasta ahora, mandamos la materia prima, por ejemplo, petróleo, pero del petróleo se hacen muchísimos productos. Nosotros no los elaboramos. Elaborar el producto en base a una materia prima se llama manufactura. Así se llama. Entonces, nosotros solamente mandábamos la materia prima, pero no manufacturábamos. Como no teníamos el producto terminado, lo importábamos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, también de Gran Bretaña, de Francia, importábamos productos terminados allá. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ni la tecnología, ni el desarrollo científico para nosotros poder manufacturar. No había fábricas, porque en la colonia así había desarrollado la economía, y eso es que hasta ahora tenemos estas consecuencias, y hasta ahora todos estos países de América tienen un desarrollo socioeconómico inferior a los países del primer mundo. Esa es la consecuencia, porque la materia prima se exporta, ¿no? Y a un bajo precio, pero nosotros importamos a un alto precio, y eso es lo que también nos mantiene pobres, ¿no? Entonces, por eso los carros acá son más caros, porque nosotros no los construimos, pero podemos mandar materia prima y la materia prima es más barata. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Dice este modelo, esto consolidó un modelo dependiente en el cual América Latina proveía insumos baratos mientras compraba cosas caras, es lo que les acabo de explicar. Pero luego viene quizás un poco de independencia económica y neocolonialismo. Dice, aunque las naciones eran formalmente independientes, en la práctica surgió un nuevo tipo de dominación, que es el neocolonialismo. ¿Qué es el neocolonialismo? El neocolonialismo es cuando existen reglas que les benefician solo a una parte. Y ese desequilibrio en la balanza hace que la otra parte sea más pobre. Eso es neocolonialismo. Y colonialismo, sí. ¿Por qué colonialismo? Porque seguíamos tratando de utilizar el único mercado que habíamos aprendido, que era el de España. O sea, tratábamos de utilizar las mismas reglas con las que ellos nos habían gobernado. Como el país era una nación nueva, era una nación que recién estaba surgiendo, estaba en pañales, entonces no tenía en realidad una potencia en lo que era gestión administrativa, o no había desarrollado una gestión en procesos de exportación, de importación. No conocíamos, el país no conocía nuevas reglas, había que crear incluso una nueva constitución que determinara las leyes y las reglas, ¿no? Que realmente se lo hace en Riobamba, sí se lo hizo, ¿no? Pero esta dependencia económica que seguíamos teniendo con España, porque muy aparte de que ya nos habíamos independizado de ellos y quedamos como peleados con ellos. Pero ellos también necesitaban nuestra materia prima, entonces como que trataron de continuar haciendo negocios, ¿no? Dice, los países latinoamericanos no desarrollaron su industria ni tecnología, lo que estábamos hablando, en cambio se especializaron en producir materias primas en potencia. Esto generó monoeconomías, entonces que es dependencia a un solo producto. Eso le pasó al Ecuador, le pasó al Perú, le pasó a Brasil. Entonces, el Ecuador, ¿cuál era su monoproducto? Café.
cacao. Luego viene el petróleo, luego viene el banano, que es el boom del petróleo, el boom del banano, el boom del petróleo. Y eso es lo que trata de, con ese dinero, mantenerse el país, pero como era un solo producto. ¿Qué sucede si viene una plaga y daña todas las plantaciones de banano? Entonces, como depender de un solo producto no es bueno. Entonces, por eso era que teníamos una monoeconomía, que dependíamos de un solo producto y que si ese producto fallaba, el país se quedaba en la nada. Entonces, estos países desarrollados eran quienes tenían el control de la banca, quienes eran los que hacían las inversiones, quienes tenían el control del comercio, quienes ponían las condiciones de la banca, de los préstamos. Lo que sucede ahora mismo, ¿no? Lo que nos le está pasando ahorita al Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ellos prestan el dinero, pero ponen sus condiciones. Y el Estado, para no perder ese ingreso, accede a las condiciones que pone el FMI, como por ejemplo tienes que achicar el Estado, y para achicar el Estado debes despedir a miles de personas. Ellos, ¿por qué? Porque al banco lo que le interesa es que le paguen. Y el Estado tiene que producir las condiciones para que le sobre dinero para pagar. Entonces, eso es lo que sucede hasta ahora, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Una economía frágil y vulnerable a precios internacionales, la concentración de tierra y de riquezas en las élites locales, persistencia de la pobreza, de la desigualdad social, pérdida de la soberanía económica pese a la independencia política. O sea, teníamos una independencia política, pero seguíamos esclavos en la economía. Por todas estas razones que les he mencionado. Entonces, nos independizamos políticamente porque ya somos dueños de nuestra soberanía, pero no somos dueños de la economía, porque todavía estamos endeudados con países del primer mundo y bajo sus condiciones. No somos un país desarrollado, ni se esforzó porque el país se desarrolle, porque así somos hasta el momento, hasta ahora. O sea, desde el siglo XIX estamos en el siglo XXI y seguimos en las mismas condiciones, porque no se ha mejorado esto, ¿no? En resumen, América Latina en el siglo XIX logró su independencia política, pero quedó atrapada en una dependencia económica, ¿no? Frente a las potencias industriales. Esto consolidó un sistema de neocolonialismo donde el control ya no era militar, sino económico y financiero, marcando un patrón que se extendió hasta el día de hoy. Yo en el tablero donde está subido este video he puesto donde dice material de estudio, ahí yo en una carilla, lo más sencillo posible, lo más resumido posible, se pone la clase, ¿no? El contenido teórico o el marco teórico de la clase. Eso ustedes tienen que guardar, porque en el momento en que tengan evaluación tienen que estudiar de ahí, ¿ya? Y tienen que hacer el taller, tienen que hacer el foro, la actividad que se les ponga, tienen que resolverla porque eso es parte de su nota. Cualquier duda o inconveniente que tengan, entonces pueden escribir al teléfono de secretaría y ellos me comunican a mí. ¿Listo? Espero que tengan mucho éxito en esta meta de cumplir su bachillerato. Hasta luego.